Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, son las noticias de hoy, las que presentamos ahora y comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares primero. Netanyahu se reúne en la conferencia de Varsovia con altos representantes de gobiernos árabes. Un grupo yihadista vuelve a atentar en Irán y mata a unos 40 miembros de la Guardia Revolucionaria. Alemania detiene a 2 exmiembros de servicios secretos sirios por crímenes contra la humanidad contra opositores. El antisemitismo también subió mucho en Alemania en 2018, especialmente los ataques con violencia. Estos son los temas de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volveremos, como siempre, en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que dijo al inicio de la segunda jornada de la conferencia sobre Oriente Medio de Varsovia que Irán y el régimen iraní son la mayor amenaza para la paz y la seguridad en Oriente Medio, algo en lo que están de acuerdo varios países árabes. Netanyahu se reunió el día anterior con el titular de Exteriores de Omán y ambos políticos destacaron el acercamiento entre Israel y varios países árabes. Además, durante la conferencia, Netanyahu estuvo sentado al lado del canciller del Yemen, una imagen poco usual en la realidad cotidiana del Medio Oriente. El primer ministro israelí mantendrá una reunión con la delegación de Arabia Saudí, al margen de la que tendrá con otros líderes presentes en la conferencia, entre ellos el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. En esta conferencia también participa el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, cuyo plan de paz para el conflicto palestino-israelí ya cuenta con el visto bueno de la Casa Blanca. Sí, la verdad que la conferencia esta de Varsovia, de momento tampoco sabemos cuáles van a ser los resultados políticos, pero yo también entiendo que un encuentro con 60 países tampoco se puede esperar que en 2 días se resuelvan y se pongan de acuerdo en algo, ¿no? Pues, solamente pensemos en las cumbres que han habido al máximo nivel sobre el cambio climático y para poder llegar a una mínima palabra de acuerdo, pues lo que han tardado. Así que bueno, lo que sí hay un clima general en el cual lo que más destaca es este acercamiento o falta de separación, por decirlo de alguna manera, entre Israel y otros países de Oriente Medio, ¿no? Bueno, en el caso de Omán ya hemos visto que Netanyahu estuvo incluso de visita en el país, pero también esto de estar sentado en la foto que vemos hoy acompañando las noticias, esto justamente al lado del diplomático del Yemen. Y bueno, no tiene nada de particular, no tendría que ser nada de particular, pero hace muchos años que no se ve algo así. Es decir, en un congreso internacional o lo que sea, que estén sentados uno al lado del otro sin ningún problema o haciéndose una foto en conjunto, ¿no? Es algo que realmente pues nos trae cierta dosis de esperanza. Y digo cierta dosis porque tampoco hay que crearse el cuento de la lechera hasta que no haya más movimientos, pero sí que hay una cierta entibiamiento, digamos, entre las relaciones de Israel con algunos países árabes, con la mayoría de los países árabes, compartiendo estos intereses más que de afinidad, sí de compartir la preocupación por Irán y por otra parte el hecho de que estos países árabes cada vez están más convencidos de que el problema palestino no es el principal escollo para el desarrollo de sus países en el Oriente Medio, que tienen otras cosas mucho más importantes en el calendario y que le han dedicado mucho esfuerzo, mucho dinero y muchas energías diplomáticas al tema palestino, y se han topado muchas veces con que son los propios palestinos los que ponen palos en las ruedas. En este caso, por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina, a pesar de no ser un país, pues estaba invitada a asistir y desistió de ello. Creo que es
otra oportunidad perdida, como para repetir aquel viejo refrán, que los palestinos no desperdician ninguna oportunidad de perder una oportunidad. Un atentado suicida perpetrado este miércoles contra un autobús que trasladaba integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní en el sureste del país se ha saldado con 41 víctimas mortales. El ataque contra el cuerpo militar de élite iraní ha sido reivindicado por el grupo yihadista Jaish al-Adl, que opera desde Pakistán. El atentado ha sido ejecutado 2 semanas después de que al menos 4 personas resultaran heridas en un ataque con explosivos contra una comisaría, un ataque reivindicado también por Jaish al-Adl. El grupo estuvo además detrás del secuestro en octubre pasado de 14 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes cerca de la frontera común. Desde entonces, 5 de ellos han sido liberados y han vuelto a Irán. Sí, esto ha sido un atentado importante. Digamos que el peso específico de esta organización yihadista, Jaish al-Adl, está siendo cada vez mayor y sus atentados logran impactar de forma más importante en las fuerzas iraníes. Siempre resultan sus ataques, a pesar de que son un grupo yihadista, etcétera, pero hasta ahora han sido principalmente dirigidas contra cuerpos militares. Y en este caso, pues, a pesar de que seguramente habrán víctimas civiles, pues han acabado con la vida había un autobús lleno de unas 40 personas pertenecientes a la Guardia Revolucionaria iraní, que no son simples soldados, sino que son, digamos, casi cruzados de la República Islámica y de los valores de la República Islámica iraní, y están siempre al servicio de los ayatolás más que al servicio de cualquier otra instancia o poder dentro del país. 2 sirios, exmiembros de los servicios secretos de su país, fueron detenidos en Alemania acusados de crímenes contra la humanidad. Uno de ellos está acusado de participar en torturas y abusos físicos entre abril de 2011 y septiembre de 2012, cuando era responsable de un centro de detención del gobierno sirio. El otro es sospechoso, como miembro del espionaje sirio, entre julio de 2011 y enero de 2012, de la muerte de 2 personas y de haber contribuido a la tortura y abusos físicos de al menos 2.000 personas. El escrito de la Fiscalía recuerda que el régimen sirio reprimió, al menos desde abril de 2011, de forma general y con violencia brutal, las actividades de la oposición crítica con el gobierno. Acciones en las que los servicios secretos sirios tuvieron un papel esencial. Ambos detenidos abandonaron Siria en 2012. Los arrestos están relacionados con otro practicado esta semana en Francia. Y aquí está la explicación al final de la noticia, porque uno dice, bueno, estas personas eran unos torturadores al servicio del gobierno de Siria, que no es que torturaban a los terroristas detenidos, que eso ya también es una violación de los derechos humanos, sino que a simples opositores al gobierno, que muchas veces lo que pedían eran elecciones democráticas y ese tipo de historias. Habían sido identificados y todo eso, pero hasta que no saltó la liebre, como se dice, en unos arrestos relacionados con ellos que tuvieron lugar en Francia, pues los alemanes no se enteraron. Y estos llegaron en 2012 con estas oleadas de inmigrantes que entraron a raíz de la guerra de Siria en Europa y especialmente en Alemania. Y si bien no tengo detalles de a qué se dedicaron en estos 7 años, lo que sí está claro es que si no hubiera sido por las detenciones en Francia y el efecto dominó que han tenido, pues hubieran estado ahí tranquilamente viviendo, incluso rodeados de gente cuyos familiares habían torturado y asesinado.
Los actos y la violencia antisemita registraron un fuerte aumento en 2018 en Alemania y alcanzaron su nivel más alto en casi 10 años, una situación que preocupa al gobierno, enfrentado además al auge de la extrema derecha. Este creciente antisemitismo se produce cuando otros países están confrontados a un fenómeno similar, en particular Francia, donde la comunidad judía exhortó a una reacción nacional. En Alemania, país cuya identidad nacional está ampliamente marcada por el arrepentimiento por el Holocausto, el año pasado se contabilizaron un total de 1.646 actos antisemitas, es decir, un 9,4% más que en 2017. Entre ellos, los actos violentos pasaron de 37 a 62, provocando 43 heridos. Los crímenes y delitos antisemitas están a su máximo nivel desde 2009 y hay que remontarse a 2007 para hallar un número equivalente de violencia antijudía. El gobierno alemán aseguró en 2018 estar enfrentado a dos formas de antisemitismo. Uno está vinculado a la extrema derecha, pero el otro está relacionado con el enorme flujo de migrantes y refugiados que llegaron a Alemania a partir de 2015, en su gran mayoría musulmanes. La canciller alemana Angela Merkel decidió en 2018 designar por primera vez un delegado gubernamental para la lucha contra el antisemitismo. Sí, y esto ya más que ser preocupante, lo que hace es constatar la preocupación de la cual se ha dado la voz de alarma en toda Europa. Renace el antisemitismo, no está bien dicho porque nunca murió. Pero cobra cada vez más fuerza y con mayor intensidad. Y ya no son simples, por ejemplo, negacionismo del Holocausto o ataques dialécticos en las redes sociales, etcétera, sino cada vez aumentan también los actos violentos. Estamos hablando que en Alemania pasaron en un año de 37 a 62, es casi el doble. Claro, uno dice, bueno, 62 en el año. Hay otras violencias como la violencia de género, los accidentes de tráfico, sí, pero esto no tiene nada que ver con los otros tipos de violencia. Esta es una violencia por el hecho de ser alguien, no el hecho de haber hecho alguien algo, tomar la iniciativa o no la iniciativa, la educación o no la educación. Aquí tenemos un problema que afecta a toda Europa. Y también a la espera de que se hagan también los informes en España, quizás nos sorprendamos de descubrir también que en la medida proporcional que atañe a nuestro país también puede ser que hayan subido, porque es una tendencia que se confirma en toda Europa. Después de la noticia la semana pasada de cómo había subido en Francia, ahora tenemos este alza en Alemania, que si bien muchos achacan a que es el auge de la extrema derecha, que es un fenómeno más de los últimos años, pero también coinciden esos últimos años, y por eso también se explica el auge de la extrema derecha, por la llegada de migrantes y refugiados de países árabes musulmanes que traen consigo una buena dosis de antisemitismo de sus países de origen. Es decir, que no se hacen antisemitas en Alemania, sino que ya traen su antisemitismo, que antes era anti-israelismo, o así lo piensan mucha gente de las izquierdas, es decir, que el problema es contra Israel, y no, en cuanto están en otro sitio y no hay israelíes a la vista, pues el objetivo son los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos israelíes han sido siempre el objetivo, nunca ha sido el objetivo los ciudadanos que son cristianos israelíes o musulmanes israelíes o árabes israelíes, sino los judíos israelíes. Y el núcleo de la cuestión siempre son los judíos. Así que a ver si Europa también, aparte de condenar el antisemitismo, aplica las propias definiciones del mismo antisemitismo, de esta discriminación y delito de odio a todos los aspectos que están contemplados, por ejemplo, en la definición que da de este fenómeno la COE, es decir, que también el anti-israelismo radical es antisemitismo, a diferencia de cuando, por ejemplo, se dice que si uno critica
a esta congresista americana de origen somalí, Ilhan Omar, por sus declaraciones en contra de Israel, pues eso es islamofobia. No están condenando a esta chica o no hay una crítica a esta mujer por ser musulmana, sino por sus expresiones en contra de otros colectivos. Y en este caso, las expresiones en contra del colectivo judío deben entenderse simple y llanamente como antisemitismo. Pues este comentario cierra la semana aquí en Radio Sefarad. Volveremos una próxima ya el martes, según cuando nos escuchen, aquí contigo, Jorge. Sí, bueno, yo siempre saludo en estos días porque hasta el lunes a la noche no me van a escuchar los más tempraneros, así que Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ustedes no se vayan porque ahora regresamos con la agenda cultural. Entramos en la agenda cultural, la última agenda cultural de esta semana. Hola, Alex. No se asusten. Bueno, hola, Raquel. Hola a todos. Empezamos con un taller dedicado al judeo-español, al arte, educación y cultura judeo-española. Es un taller animado por Linda Calvo-Siu, una cantante en lengua judeo-española residente en Niza, en Francia, y que se ha trasladado hasta Jaén para participar, para protagonizar este taller que organiza la Universidad de Jaén. Comenzó el día 12 y concluye este 15 de febrero. El viernes 15 de febrero a las 19:30 horas y en el Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura de Jaén, Linda Calvo-Siu y algunos de los participantes en el taller musical de Cante Sefardí nos deleitarán a los presentes con un concierto de música y canción judeo-española y a todos los que deseen, por supuesto, acercarse hasta allí. El acceso es libre hasta completar aforo. Y bueno, es una nueva oportunidad de acercarse a nuestra cultura como hacen. Voy a leer el texto de la nota que nos ha llegado. La Dino Comunità, la Dino 21, la emisión radiofónica Luz de Sefarad, el boletín Sefarad o publicaciones como El Amanecer de Estambul. ¿Y dónde está Radio Sefarad en este listado? Protestamos enérgicamente. Pues sí, protestamos porque estamos siempre dispuestos a promover la cultura y encima a informar sobre ella. Exacto. Así que, bueno, hemos dado la noticia un poco enfadados, ¿eh? Y seguimos. Ahora les presentamos un libro. Se trata de Hijos y Soldados. Es la historia de los Ritchie Boys, un grupo de unos 2.000 jóvenes judíos alemanes que se habían refugiado en los Estados Unidos huyendo de las persecuciones nazis. El ejército norteamericano les entrenó en las tareas de interrogación de prisioneros de guerra y de recogida de información. Divididos en pequeños grupos de élite, se incorporaron a todas las unidades de combate norteamericanas. Participaron en el desembarco de Normandía. Avanzaron con Patton por Francia, participaron en la batalla de las Ardenas y descubrieron en el campo de Buchenwald todo el horror del Holocausto. Es un libro firmado por Bruce Henderson que se ha valido de los recuerdos personales de los supervivientes para seguir la historia de este grupo de hombres desde su huida de Alemania a lo largo de toda la guerra y en sus intentos por descubrir la suerte que habían corrido sus familias. Es un libro apasionante que nos descubre un capítulo desconocido de la historia de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, nosotros estamos ya sobre la pista de este libro para ofrecerles más detalles con una entrevista a su editor, a su traductor o la persona que desde la editorial consideren oportuno. Pues otra propuesta más para apuntar en ese listado de libros, de novelas y de otras recomendaciones que nos trae Raquel siempre aquí en la Agenda Cultural. Como la que finaliza esta agenda de hoy, que es un documental producido por la Xarxa de Comunicación Local y la Diputación de Lleida. Se trata de Perseguidos y Salvados. Narra la huida del Holocausto de unos 10.000 judíos que llegaron a España a través del Pirineo catalán entre 1939 y 1944 mediante los testimonios de supervivientes y familias. Algunos de ustedes estarán diciendo, Raquel, esta noticia ya la has dado. No exactamente, porque les hablábamos de la
exposición que ha montado Centro Sefarad Israel en colaboración con la Diputación de Lleida y que se mostraba en el Instituto Cervantes de Cracovia. Lo contamos en Sefarades España, Exacto. si no recuerdo mal. Y también aquí en la Agenda Cultural, y les hablamos de la exposición que ahora mismo se puede visitar en Centro Sefarad Israel, pero es que esto es un documental acerca de esta historia. El documental sigue el éxodo de estos refugiados 75 años después de su huida a través del relato de algunos de los supervivientes o de sus hijos, como Paquita Sitzer, que dejó Francia con 5 años y que ha vuelto a recorrer la ruta que tuvo que hacer entonces, ahora acompañada de su hija. Josep Calvet, historiador y comisario de la exposición Perseguidos y Salvados, será el encargado de presentar el documental. Será este lunes 18 de febrero de 2019 en Centro Sefarad Israel. ¿A qué hora? Ya lo saben ustedes, a las 7 de la tarde. Otra protesta. Bueno, seguro que la gente que quiera verlo no les va tan mal. Igual nosotros no nos pilla del todo bien, pero bueno, esas son las propuestas que traíamos a la agenda de Radio Sefarad. Y nada, les esperamos la próxima semana. Mientras tanto, les deseamos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.